La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la amare, dice el verso, comerá de sus frutos. También en Proverbios capítulo 21 y verso 23, el Señor le habla al ser humano, y en este caso a su pueblo, y dice: el que guarda su boca y su lengua, libra su alma de muchas angustias. Y en Proverbios capítulo 6 y verso 2, la palabra del Señor dice otra realidad tremenda, porque dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Quiero que oiga esto que le quiero dejar en su corazón. Muchas veces uno, por descuidado que es, uno habla muchas veces cosas tal vez sin pensar, pero por no sopesar que las palabras que está diciendo uno pueden ser no solo para bien en la vida de uno, como también para mal. Y en estos versos que le he citado, si usted mira la secuencia de lo que dicen los versos, la palabra le está dando recomendación de reflexionar a una persona. O sea, viéndolo desde este punto de vista, usted y yo queremos que en nuestra vida, en lo que resta de nuestra vida, nos vaya bien, que seamos bendecidos, recibir más de Dios, tener más de Dios. Un gran porcentaje de ese futuro que uno desea exitoso está encerrado en el poder de la lengua. Está encerrado en saber lo que uno va a expresar, lo que uno va a declarar, lo que uno va a decir. Hay poder en la sangre de Cristo. Si lo ha comprendido, puede decir un gloria a Dios fuerte. A ver, otro gloria a Dios fuerte. Pero también quiero decirle que la Biblia nos está enseñando que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, conoce esta verdad y esta realidad. Y como Él conoce esta verdad, Él aprovecha a creyentes descuidados, a creyentes que no le dan la importancia a la enseñanza de la palabra, y el enemigo los ahoría, los empuja para que esos creyentes descuidados hagan declaraciones negativas, hagan declaraciones no correctas, hagan declaraciones negativas, digámoslo así, basado tal vez en el momento, en el mal o la prueba o la situación difícil que están viviendo. El enemigo los hace ver esa realidad como algo, hermano, insuperable. Y lamentablemente hay una gran cantidad de personas, una gran cantidad de creyentes que por no sopesar el grande peso que tiene hacer declaraciones de derrota, hacer declaraciones de fracaso, hacer declaraciones de ruina, hacer declaraciones de enfermedad, el enemigo, que el Señor los reprenda, los ahoría y los obliga a que hagan declaraciones que a uno como persona no nos conviene hacer. La declaración que nos conviene decir ahora, decir gloria a Dios.
A ver, diga gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Dese cuenta de algo y véalo a través de la Biblia, que una de las cosas que el enemigo buscó en ese hombre de Dios llamado Job era obligarlo, auriarlo, presionarlo para que Job en medio de la prueba maldijera a Dios, hablara despropósitos contra Dios. Gloria a Dios por el ejemplo que Job nos dio, porque aún como estaba lleno de la sarna que lo atacó, golpeado en la economía, golpeado en el hogar, golpeado en la familia, golpeado en todo aspecto, ese hombre abre la boca, alabado el nombre del Señor, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios me dio, Dios me quitó. Dígalo conmigo: sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová bendito. Alabanzas al nombre de Jesús. Job no cayó en la trampa del enemigo. Que el Señor lo reprenda. Y luego hay algo también sorprendente, amados hermanos, en Mateo capítulo 12 y el verso 37, donde el Señor Jesucristo enseña y dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nosotros hoy, al estar oyendo en esta parte del mensaje que de la palabra de Dios que Dios nos está dando, nos damos cuenta cómo la palabra de Dios, buscando nuestro bien, buscando nuestra bendición, buscando que se rompan yugos, que se rompan cadenas, que se rompan ataduras, que se rompan maldiciones, que se rompa lo negativo, hermano, que quede sepultado todo lo oscuro que las tinieblas han lanzado contra nuestras vidas, hermano, y que no lo han logrado. El Señor nos está hablando a través de su palabra que en nuestra lengua, que en nuestra boca, que en nuestras declaraciones hay un poder escondido, hay un secreto revelado por Dios, hermano. Lo que nos resta a nosotros es prestarle atención, es tener fe, es creer en lo que la palabra de Dios enseña. Lo que nos resta a nosotros es quitar de nuestra vida la incertidumbre, las dudas, todo lo que el enemigo haya lanzado, que piense uno que lo manipulan o que le esconden algo. Toda esa basura hay que sacarla de la mente, del corazón, del alma nuestra, hermano. Usted y yo debemos de creer que la palabra de Dios, como dijo el salmista David, sumamente pura es tu palabra, y que la palabra de Dios es perfecta, porque ha sido acrisolada en horno como la plata 7 veces, dice la Biblia. O sea, no tiene ninguna impureza, no tiene ninguna mentira, no tiene ninguna falsedad, no tiene nada negativo. La palabra de Dios es vida, es fuego, es poder, es fuerza, es llenura, es pan del cielo, es libertad. La palabra de Dios es gloriosa. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. Me he dedicado a decir en esta parte, gloria al Señor, ¿por qué veo yo? Perdonen el yo, porque veo yo que esa palabra es sumamente valiosa, la palabra declarar.
El lema que tenemos: declarando la visión. Y con esto que le he mostrado para la gloria de Dios a través de la Biblia, ya usted debe de ver que esa palabra declarar es un arma, que esa palabra declarar es poderosa, que esa palabra declarar vale la pena ponerle atención, vale la pena practicarla, vale la pena, hermano, incentivarla dentro de nuestra vida. Todo el que pueda alabar a Dios, hágalo. La otra palabra importante en el lema que Dios nos ha dado, la palabra visión. Y yo sé que todos aquí tenemos una idea clara de lo que significa, de lo que quiere decir. Entendemos a la perfección qué quiere decir esa palabra visión. Pero yo quiero decirle, como pueblo de Dios que somos, le llamamos visión cuando de manera sobrenatural Dios se manifiesta a los suyos, se manifiesta a su pueblo, se manifiesta a sus siervos. Y le recalco, de manera sobrenatural Dios hace una manifestación sobre su pueblo, sobre los suyos. Y cuando el Señor se manifiesta de esa manera, es para sembrar, es para aclarar en la mente y en el corazón de su pueblo, de sus siervos, de dejarle claro a los suyos su propósito, sus planes, lo que Él tiene pensado que se haga, lo que palpita en el corazón de Dios. Dios no se lo queda. Dios no está con sus deseos solo Él allá en su trono, sino que Dios busca en su pueblo aquellos que se acercan a Él. Por eso la palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Quiero decirle, no a manera de ofensa, a manera de reflexionar. Dios no se va a revelar al frío. Dios no se va a manifestar en la persona mundana, en la persona tibia. Hablo en términos cristianos. Dios no va a buscar al que le da la espalda a Él. Dios no va a buscar a aquel que apaga la radio para no oír el mensaje, que cambia, hermano, en las plataformas por no oír un mensaje. No, Dios se centra, Dios se concentra, Dios mira, Dios ve aquellos que estamos interesados en Él, en su obra, en su reino, en lo que Él quiere, en lo que Él piensa. ¿Puede alabar a Dios? Aleluya. Y cuando Dios ve a ese pueblo, y por eso, hermano, como pueblo de Dios sabemos la palabra, y la palabra certifica lo que le acabo de decir, porque la palabra dice: el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu, que lo adoren en espíritu y en verdad. La Biblia lo dice, Él busca. Cuando Él ve a un pueblo que se reúne, no para un show, a un pueblo cristiano que se reúne, no para una rifa, no para una celebración social, no para una celebración pagana. Hay poder en la sangre de Cristo.
Déjeme decirle, pueblo de Dios, aquí a la distancia, en esta semana hay iglesias que han vuelto a crucificar al Jesús de ellos. Y se han tomado la libertad de escoger dentro de los miembros a uno que represente a Jesús dentro de sus templos. Y la gente llega para ver el show, para ver el drama. La gente lleva para ver el espectáculo. La gente lleva como público nada más. Con esta palabra le digo, Dios no busca a ese pueblo. Dios busca al pueblo que lo adore en espíritu y en verdad, hermano. El que lo adora en espíritu y en verdad no necesita ver a un hombre barbado, a un hombre, hermano, haciéndola de Jesús para llorar, para sentir sentimentalismo. No, el que lo adora en espíritu y en verdad, de lo profundo de su alma sale el agradecimiento, sale la adoración por lo que Él hizo por uno en la cruz del Calvario. Oh, a su nombre gloria. Y ese pueblo que lo busca a Él es el pueblo que Él va a buscar para manifestarse, para revelarse. Yo le he estado diciendo, hermano, que para el pueblo de Dios esa palabra visión quiere decir que es una manifestación sobrenatural de Dios sobre su pueblo, donde Dios, hermano, con su poder y su presencia toca la mente, toca el corazón, toca el alma de la persona, quita, hermano, de la mente toda bajeza, toda miopía espiritual. El Señor hace ver la realidad de la ruina, de la miseria espiritual que se vive. El Señor lo hace ver más allá de lo que ve el religioso, más allá de lo que ve el cristiano carnal. Y esa revelación que viene de parte de Dios genera en el siervo, en el pueblo, en el líder, genera un cambio, genera una transformación. Esa manifestación de Dios genera, y a ese cambio que genera es lo que nosotros llamamos recibió la visión de Dios. Quiero darle unas referencias bíblicas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, del verso 1 al verso 3, está hablando el profeta Isaías y dice: en el año que murió el rey Usías, dice aquel hombre de Dios, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban toda la tierra, y vio arcángeles serafines, y que cada uno adoraba a Dios y decía: santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Oiga lo que le quiero explicar. Esa es una manifestación sobrenatural de Dios sobre la vida de un siervo suyo, de un profeta. Y cuando ve la revelación, el profeta Isaías, déjeme pensar de esta manera. Isaías vio cómo adoraban
a Dios en el trono. Isaías dijo: así no se adora en la iglesia. Allá en la iglesia, decía Isaías, se preparan para cantar, pero no para sentir. Los cantantes se ensayan para tener una buena presentación, pero no tiembla la casa, no tiembla el templo, no se ve nada de la gloria de Dios. Lo que quiero decir es que cuando Isaías vio esa realidad en el cielo, él pudo pensar y dijo: hay una vida mejor, hay una forma de ser cristiano mejor que la que yo conozco. El que lo crea, diga gloria a Dios, hermano. Y ese hombre de Dios en todo el capítulo se queda detenido y siente un sentimiento de culpa, porque dice: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. Eso me da a entender que Isaías se humilló, que Isaías lloraba, que Isaías estaba tendido en el suelo, sintiendo en el alma, amados hermanos, una transformación, un decir: ya no quiero ser igual que antes, ya no quiero ser el mismo inmundo de antes. El que lo crea, alaba a Dios, hermano. ¿Y sabe por qué le digo esto de esa manera? Porque una iglesia evangélica, una denominación evangélica, al perder la visión, ya no se siente comprometido con la visión de Dios. Si habláramos de algún pastor que perdió la visión, ya igual edad, que llegan 2, 3, 5, o tal vez diga: vinieron 50, pero los 50, algunos durmiendo, otros chateando, otros viendo el reloj, otros viendo para atrás, y otros con una cara tan seria como algunos que yo veo que no han alabado a Dios todavía. Y el que perdió la visión, ya no le importa nada. Dice: lo bueno fue que los hermanos vinieron, pero se durmió, pero vino, pero no oyó el mensaje, pero vino. Y todavía dicen: lo mejor fue todavía más que dejó su diezmo. Pero el siervo de Dios, que ha tenido de Dios una manifestación sobrenatural, el hombre de Dios que sabe que es la gloria de Dios, el hombre de Dios que sabe que cuando Dios se mete al templo, que cuando el Espíritu se mueve en el templo, no hay dormilones. El que sabe que cuando Dios está presente, hay lágrimas, hay arrepentimiento, hay confrontación de la palabra.
Hay poder en la sangre de Cristo. Óigame, ese hombre de Dios, cuando mira que bajó el número de los que asisten, cuando ve que ya no es uno el que se duerme, ya son 5, cuando ve que están chateando, no va a agarrar a maltratar, no va a agarrar a regañar, no. Ese hombre de Dios sabe y dice: eso no es la presencia de Dios. El frío se está metiendo. Hay algo que hacer. Hay algo que hacer. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor, hermano? Pero sabe, hablando a pastores, ¿sabe por qué muchos dejan morir la iglesia? Porque los bandidos saben que para que haya una visión fresca, viva, pues hay que ayunar, pues hay que vigilar, pues como le digo, ese bandido que lo que le interesa es el sobrecito con el dinero, y es puntual para terminar el culto, porque ese bandido tiene el horario de las novelas, de las películas que pasan en las plataformas. Muchos ahí en el culto, todos cabizbajos, nadie alaba a Dios. Todos con la garganta sin estrenar, porque nadie alaba a Dios. Perdone esta comparación, pero se oye más alegre una tortillería, donde están haciendo las tortillas a mano, porque truena. Y en la iglesia no se oye ruido, no se oye bulla, no se oye gente alegre.